Hola, bienvenidos a todos al programa de entrevistas y pláticas. La verdad estoy muy contento de abordar estos temas muy interesantes sobre las diferentes experiencias de cada uno de los miembros sordos, sobre retos, luchas, aprendizajes en el ámbito educativo, laboral, y creo que todo será una experiencia importante. Los temas que tenemos en el programa de entrevistas son los sordos regios, una experiencia de una persona en la universidad inclusiva y las personas con discapacidad. Veremos cómo los sordos han enfrentado las diversas barreras que se presentan en sus ámbitos educativos y quiero presentárselos. Muchas gracias. Hola a todos ustedes, ahora estamos en un programa de entrevistas de sordos regios y ahora quiero presentar a mis amigos. ¿Te presentas por favor? Sí. Hola, mi nombre es Gabriela Torres, yo soy sorda profunda de nacimiento. Mi nombre es Isabel Salinas, la seña personal con la que me identifican es esta y yo nací también sorda profunda, pero puedo usar aparato y oralizar junto con la lengua de señas. ¿Y tú? Mi nombre es Luis Ramos y yo soy hipocúsico. Muy bien, bienvenidos a esta entrevista y quiero agradecerles a todos ustedes el que nos expliquen a detalle los diferentes temas sobre educación, sobre el ámbito laboral y cómo se desenvuelven en la vida diaria. Me gustaría que tú empezaras, Gaby. ¿Cómo ha sido tu vida como persona sorda? ¿Cuáles diferencias ves de antes a ahora? Bueno, hay algunas ventajas y algunas desventajas que yo veo a lo que sucedía antes. Antes había más equidad, había más padres de familia que ayudaban a sus hijos, los educaban más, los animaban, les prestaban más atención. Como a mí mis padres me enseñaron y mi hermana mayor que es sorda también me enseñó muchas cosas, sobre todo valores, y esto ha sido una gran motivación en mi vida para poder superarme y tener una autoestima alta. Yo aprendí más sobre el respeto de las personas mayores y me relacionaba con un grupo de personas sordas adultas. Yo los veía y me sentía muy contenta porque ellos eran sordos maduros, experimentados y que utilizaban la lengua de señas, que forma parte del patrimonio lingüístico de la nación. Ellos se utilizaban en lengua de señas. Antes yo veía que la lengua de señas se usaba de manera correcta, no había diferencias, pero ahora veo que hay algunas diferencias de lo que pasaba antes a lo que pasaba ahora. Algunos jóvenes sordos a los que yo me he encontrado veo que la lengua de señas está un poco revuelta, no es muy clara en la forma en la que se comunican, y creo que como me enseñaron a mí es una forma clara, y ahora los sordos, bueno, dicen que es por las edades o por la brecha generacional que existe, por eso la forma de comunicarse ha sido diferente. Yo les pregunto de dónde aprenden lengua de señas y me dicen que en la escuela, algunas otras personas me dicen que con otros sordos, bueno, pero sí me he dado cuenta que ellos no tienen relación con sordos adultos, y por eso es que la lengua de señas está un poco complicada en la forma en la que se comunican ellos y hay una separación, y eso es una desventaja. Por otro lado, también veo que hay algunas ventajas en relación a la lengua de señas mexicana. Ahorita tenemos la ley que reconoce como patrimonio lingüístico de la nación. Eso antes no existía y ahora sí, entonces es una ventaja. Pues básicamente eso. Y tú, Isabel, sí, como dice Gaby, yo cuando era pequeña pues trataba de oralizar, me enseñaban los valores y otras cosas. Yo antes no sabía, no conocía más a la comunidad de sordos hasta que pasó un tiempo, hasta que estaba más grande y entré a un curso de lengua de señas mexicana, y ahí me di cuenta, a los 12 años me di cuenta que había sordos de diferentes edades que también eran igual que yo, que tenían una cultura y que tenían otros rasgos que se identificaban conmigo. Y bueno, eso me hizo tener una identidad sorda como comunidad, como persona.
Este es un idioma que yo me puedo comunicar de manera oral o de manera de lengua de señas, y es muy importante todo lo que me enseñaron. Como dice Gaby también, muy diferente la forma en que ha ido cambiando la comunidad de sordos. Hay grupos diferentes, de diferentes edades, con diferentes problemáticas. Y bueno, la lengua de señas con la cultura de sordos sí veo que ha cambiado. Yo respeto a cada uno así como me respeta, ¿no? Hay una equidad, pero el significado de ser sordo, claro que lo entendemos, pero lamentablemente ahora ha ido cambiando por esos problemas. No ha sido igual desde antes a ahora. Y yo espero que en un futuro, bueno, se pueda alcanzar una unidad entre todos estos grupos y la lengua de señas se estandarice, que sean igual para todos, porque creo que es importante el empoderamiento de los sordos. Creo que eso es importante y ojalá en un futuro se dé, ojalá que sí. Ellos ya explicaron, ¿y tú qué podrías decirme? Sí, igual como dicen ellas, yo aprendí igual, yo perdí la audición a los 2 años y bueno, aprendí igual. Hace tiempo mis padres siempre me animaban para que yo fuera a la escuela. Estoy hablando de hace 25, 26 años y yo oralizaba más, yo trataba de hablar más porque mis papás siempre querían que yo oralizara, no usaba la lengua de señas. Eso fue un tema aparte que se discutió en casa. Entonces hasta que yo no entré a trabajar en el centro de atención múltiple fue que yo empecé a aprender más lengua de señas. Y los maestros ahí me relacionaba con ellos y con otras comunidades sordos, y ahora es que ha sido mejor. Yo he cambiado algunas cosas, veo que hay algunos cambios. Por ejemplo, los jóvenes sordos tienen sus grupos y se separan de los adultos, y hace tiempo había más inclusión, más apertura, como dices, sí, más apertura. Y ahorita, por ejemplo, lo que parece es de que están cerrados, a que tienen un sentido de pertenencia, pero se hacen de sus grupos y se sienten muy comprometidos con ellos. Sí, es verdad, tienes razón, como ya explicó Gaby Torres, que explica y nos dijo que la lengua de señas es patrimonio de México. Pero ¿qué queremos decir con esto? La verdad, como ustedes están hablando, cuando yo era joven había grupos de sordos por aquí y por allá. Entonces yo no sabía qué era tener una identidad como sordo. Entonces yo poco a poco fui aprendiendo y conviviendo con sordos, y estaba bien, y veía más sobre la educación, que los sordos estaban más unidos, todos los compañeros. Entonces había más respeto, había puntualidad, había muchas actividades que realizábamos, pero también me di cuenta que había otro grupo de sordos que no sabían más sobre valores. Entonces, que no había un respeto a los adultos, y esto es parte de la educación. Creo que es un tema muy importante que no tiene que ver con la inclusión, pero sí es algo que lamentablemente está sucediendo, ¿verdad? Sí, yo pienso que los padres de familia no saben cómo enseñar, cómo educar a sus hijos, y los relegan. Bueno, hay algunos, ¿verdad? Dependiendo, pero yo, gracias a mis padres, gracias a los padres de ustedes, también he podido ver que eso sí sucede. Claro, tengo que tener una identidad como sorda y conocer la cultura del sordo. Sí, pero estamos hablando de una cosa que pasa en la casa y otra cosa lo que pasa en la escuela. No podemos dejar que esto suceda y que haya una desventaja con los sordos, ¿no? Sí, bueno, hablamos de un punto positivo, como lo mencionó Luis. Sí, los sordos tienen que enseñar y tienen que ser enseñados y tienen que ser corregidos para que no queden desfasados en lo que sucede con la comunidad oyente. Tienen que tener una responsabilidad y saber qué es lo que pasa en los contextos laborales y entender eso, y tienen que hacerse de la responsabilidad para poder trabajar. Al igual que los maestros, tienen que saber eso. Creo que es muy importante que suceda para que los alumnos puedan ser bien enseñados. Sí, creo que hay dos cosas que son importantes: lo que pasa en la escuela y lo que pasa en la familia. Los padres también tienen que enseñar a sus hijos, porque por ejemplo los niños sordos se sienten felices, van creciendo, pero ahorita, por ejemplo, hace un tiempo los padres han dejado a sus hijos relegados y piensan que la escuela es quien es la responsable de enseñar, pero creo que no, es importante que los dos.
Por ejemplo, es igual como los oyentes cuando les enseñan una vida independiente, los dejan solos, que hagan sus cosas, pero a los niños sordos no, porque piensan que no escuchan. Y ese es un problema, entonces no pueden dejarlos a la deriva, ¿no? También deben de enseñar lo que tiene que ver con la independencia para que ellos puedan desarrollarse de la manera normal. Tú, Luis, ¿a qué barreras de comunicación te has enfrentado? ¿Qué puedes decirnos? ¿A las barreras de participación? No, bueno, estoy hablando de las barreras. Ah, ya. Cuando yo era niño, siempre algunos compañeros siempre se burlaban de mí porque yo no podía comunicarme. Entonces yo les escribía de repente y ellos me hacían a un lado, me decían que no, y no querían platicar conmigo, no querían relacionarse conmigo. Igual con los maestros, cuando les escribía, me decían, tú siéntate por allá, siéntate más allá, por favor. Y yo me sentaba y yo veía que en el salón de clases era muy difícil aprender porque de repente se me olvidaba lo que estaban diciendo o porque la maestra se volteaba y no podía leer los labios porque estaba escribiendo y no podía, era difícil, sí, cuando tratas de leer los labios. Entonces, algunos de mis amigos, de mis compañeros que me apoyaban, me escribían y yo podía copiar, ¿no? Pero sí fue algo difícil. Hasta que fui más o menos creciendo, fui aprendiendo más, a obtener más habilidades y creo que esta barrera que se presentaba era difícil para mí, pero me enseñaron y yo pude vencerlo, ¿no? Pero sí, para mí era mejor estar en un grupo más cerca de la maestra para poder aprender. Tú, Isabel, pues hay muchas formas diferentes de barreras de comunicación. Yo puedo decir, por ejemplo, que ahora tenemos una doble barrera de comunicación, porque aquí existe ahora lo del COVID-19, la pandemia. Bueno, ¿por qué esto es un problema para nosotros? Porque bueno, ya saben que tenemos la obligación de usar cubrebocas, es una obligación, eso ya lo sabemos, nos queda claro. Pero hace tiempo, como a mí me enseñaron a realizar, ahora no lo puedo hacer, porque me siento desesperada porque no puedo leer los labios por el cubrebocas. ¿Y yo qué hago? Bueno, a lo mejor escribo, hago notas o mando mensajes por WhatsApp y trato de darme a entender con mímica, que a veces me entienden. Eso es normal. Pero cuando usan una careta y tienen el cubrebocas, bueno, a lo mejor pueden hacerlo más abajo. Pueden quitárselo y pueden hablar conmigo, es más fácil. Pero tuve una experiencia hace poco, hace como 6 meses. No tenía trabajo y yo seguía buscando, ¿no? Trabajo. Pero bueno, en ese entonces un día me hablan por teléfono, yo mandé una solicitud y me dijeron, sí, claro, tenemos un entendido que tú tienes una discapacidad auditiva y que te comunicas de manera diferente, pero podemos mensajearnos y mandarnos recados. Entonces de repente me habla en una videollamada y la persona que me estaba hablando tenía mucho movimiento en su celular y no podía entender lo que me estaba diciendo porque aparte estaba hablando muy rápido. Entonces yo le dije que sí, sabía que yo era sordo y me dijo, sí, pero mira, fíjate, necesito leer los labios. Entonces yo ya de frente, entonces ya no necesito que lo muevas tanto como lo estás moviendo ahorita. Entonces ella siguió hablando y moviendo el teléfono. Entonces le hablé a mi mamá para que me ayudara. La verdad no me gusta recurrir a ella porque a mí me gusta ser más independiente y hacer las cosas, pero le dije que sí me podía interpretar y me dijo que sí. Entonces estuvieron hablando entre ellas dos, y la verdad no me sentía muy cómoda porque antes yo podía estar frente a la persona, podía estar hablando, podía estar leyendo los labios y podía estar entendiendo todo lo que me decían, pero ahora las personas, algunos amigos míos me dicen que es muy difícil comunicarse, por ejemplo en una entrevista, en una videollamada, porque algunos pueden recurrir a algún intérprete seguramente, pero es más fácil por WhatsApp o Messenger. Y veo que ahora es una doble barrera en la comunicación. Pero nosotros sabemos que tenemos que cuidar nuestra salud, claro, pero sí es difícil. Sí, ese tema es muy complicado. Gaby Torres. Sí, la barrera en la comunicación.
Siempre las personas sordas en su vida diaria se enfrentan a retos, pero tienen que buscar las alternativas o las formas para poder vencerlas. Deben de luchar, porque creo que es importante vencerlo, no darse por vencido. Es importante seguir y no renunciar a lo que quieren lograr, pero sí tienen que tratar de vencer esas adversidades. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fui de viaje en un hotel, todas las personas traían cubrebocas, todos los trabajadores y caretas, como dice Isabel, y era muy difícil poder comunicarme. Eso era una barrera para mí. Entonces yo pienso que deberían de ser como un plan para comunicarse con las personas que tienen discapacidad auditiva. No sé, poner un número de WhatsApp para podernos comunicar. Es una propuesta que podemos hacer a las empresas, a los hospitales o a las diferentes instituciones para poder comunicarnos, pero también estar seguros en cuanto al COVID. Sí, igual en los bancos tienen un cubrebocas y están hablando, pero a lo mejor cuando uno se acerca es más complicado, a lo mejor tener una alternativa para podernos comunicar. Sí, en mi experiencia con el COVID yo fui al doctor, a mi doctor particular, y fui le dije a mi mamá, me dice mi mamá que ella iba a ir conmigo. Le dije, no, ¿por qué vas a ir conmigo? No, porque el doctor va a usar cubrebocas y tú no te vas a poder comunicar con él, no vas a poder entender. Entonces mi mamá me acompañó al doctor y cuando llegué, cuál sorpresa fue de que verdaderamente el doctor nunca se quitó el cubrebocas. Yo entiendo, está cuidando su salud y es por el COVID, pero es por su seguridad, es una forma. Entonces yo le dije que podía escribir y bueno, para que la situación fuera más rápido, bueno, recurrí a mi mamá y ella me ayudó. Y bueno, había personas que a lo mejor piensen que esto no es muy conveniente, pero bueno, cuando está la situación así, tenemos que recurrir a la intérprete que está ahí, que en este caso era mi mamá. Bueno, y después de un tiempo, de un rato, el doctor se quitó un poco el cubrebocas y pude hablar con él, pude comunicarme con él. Entonces, también me pasó cuando fui a una entrevista de trabajo, no me entendían y le dije que me hablara más despacio porque yo leía los labios. Y la verdad me entendí, entonces le pude escribir, pero hay diferentes formas en que pueden vencer esas barreras que se presentan. Hace poquito estoy buscando trabajo y fui a un lugar donde me mandaron un correo para una entrevista, entonces me dijeron que a fuerza tendría que llevar algún intérprete porque están usando cubrebocas, pero yo le dije que por favor, que si podríamos comunicar por WhatsApp, y me dijo que no, que necesitaba traer un intérprete. Sí, es que ellos deben de saber, deben de entenderte y respetarte. Sí, yo sé que ellos no tienen mucha experiencia, no saben sobre la cultura del sordo y la forma en la que nos comunicamos. Tiene razón, sí, pero ellos me dijo que tenía que traer un intérprete. Le dije, espérate, ¿tú vas a traer un intérprete o yo lo voy a escoger? No, me dijo, tú seleccionas, pero quizás si tú, porque si tú quizás lo seleccionas no me va a entender a mí, no sabe de mí, no tiene entendimiento de cómo me comunico, entonces puedes avisarme, yo lo puedo llevar a mi propio intérprete. Y me dijo, bueno, yo te respeto, es tu derecho, tú puedes seleccionar tu intérprete. Y la verdad es más claro, hace una semana, es feliz. Entonces en esa entrevista con intérprete me resultó mejor. Entonces, pero ni modo, está bien así como me lo piden. Tienes razón, por ejemplo, porque algunos intérpretes que traen en algunas empresas deben de saber cómo es la cultura del sordo, qué son las barreras a las que se presenta, y traer a un intérprete puede ser bueno, pero deberían de traer un intérprete que tenga las competencias, que pueda entendernos, que sepa la forma en la que se comunica cada sordo. Y creo que hay otros intérpretes que eso nos ayudan a estar tranquilos, a estar más satisfechos con lo que estamos comunicando. Sí, deben de saber los sordos que tienen derecho a tener intérprete, yo lo entiendo. En las empresas les hace falta conocer más a eso y tener más preparación a la hora de tratar a un sordo. Sí, porque las empresas traen a un intérprete y creen que todos los sordos lo van a entender, pero entonces es como dices tú, tienen que saber estos intérpretes o esos empleadores que las personas sordas necesitamos intérpretes capacitados. Sí, yo no puedo pelear con ellos, sería muy vergonzoso, entonces cuido mi imagen y bueno, entiendo que los sordos en un futuro a lo mejor con más experiencia puedan explicarles a ellos, hacer una propuesta a los empleadores para que puedan entender más a los sordos. Sí, es la verdad,
porque cuando van las personas necesitan saber cómo vencer estas barreras que se presentan, y ellos, los empleadores, también deberían ayudar a los sordos para que no se enfrenten a un problema más complicado y se sientan incómodos, porque a lo mejor yo soy un sordo que sabe mucho lengua de señas y me traen a una persona que no es competente en la lengua de señas como intérprete, y toda la información se puede ver comprometida. Por eso es muy importante que las empresas y las instituciones, hospitales, tengan a su intérprete, pero que también respeten el derecho del sordo. Sí, porque en mi opinión, a veces en mi asunto personal yo puedo traer un intérprete de mi confianza, pero si alguien lo va a contratar o nos invitan a una conferencia o a alguna otra actividad donde hay un intérprete, bueno, ya es diferente, porque ellos son los organizadores. Pero si es algo de un empleo, por ejemplo, para un sordo es un asunto serio, es información que se debe de mantener confidencial, entonces creo que sí debería de ser más respetuoso en cuanto a la forma en que nos van a traer intérpretes. Sí, puede ser un intérprete bueno, pero yo puedo también seleccionar un intérprete para mis asuntos personales, pero si hay una institución, una escuela o alguna otra escuela, una iglesia que quiera tener su intérprete, puede hacer así, no hay ningún problema. Pero también estamos hablando entonces que los intérpretes deberían estar capacitados en cada uno de los rubros, como por ejemplo religioso, legal, laboral, no sé, y que pueda ayudar, no que esté divagando en la información y que no pueda ser muy competente en la información que se está dando. Sí, entonces los intérpretes deberían de conocer más, por ejemplo, si hablamos de religión, el vocabulario técnico que se utiliza, bíblico, a que hable de Jesús o que hable de asuntos de la Biblia, debería de conocerlo. Sí, por ejemplo, si estamos hablando en el asunto legal, el intérprete debería de saber. No podemos traer a un intérprete educativo para que interprete un asunto legal. Sí, son diferentes temas y diferentes áreas que deberían de haber intérpretes competentes en cada una de estas áreas. Sí, porque por ejemplo, si es un asunto de psicología o es un asunto legal, ¿cómo va a ser un intérprete que no tenga competencia en lo legal participar en un divorcio? Entonces sí veo que es muy complicado, y ahora vemos que se presenta cada persona a problemas, a barreras, y que la verdad para mí siento que cada uno de nosotros hemos vencido, la verdad, en las experiencias que tenemos ahora. Pero ahora me gustaría hablar sobre la televisión. ¿Cuáles son las necesidades que presentan los sordos a la hora de ver televisión, leer periódico? ¿Cómo les ayuda a estos medios de comunicación a las personas sordas? Bueno, la tecnología afortunadamente nos ayuda en el caso de los subtítulos, ¿no? En las noticias. En todos los canales tienen subtítulos, pero lamentablemente algunos canales no. Algunos tienen intérpretes de lengua de señas en las noticias, pero con un cuadrito muy pequeño que a veces se nos dificulta mucho ver. Si lo hicieran más grande fuera mejor. Esto es un asunto muy importante, porque creo que si ponen los subtítulos y ponen al intérprete sería mejor. Sí, las noticias son importantes, es necesario contar con un intérprete y contar con los subtítulos, las dos formas, para que pueda comunicarse o transmitir la información, como por ejemplo cuando vemos novelas, las caricaturas, o cuando vemos, yo me acuerdo del Chavo del Ocho. Algunas personas oyentes se reían mucho de lo que estaban viendo, pero yo solamente lo veía y trataba de imaginar del por qué se reían, por las expresiones faciales, y millones de personas en México lo vieron. Entonces, la verdad, los sordos de pequeños no supieron qué era lo que estaban dialogando. Sí, allá en Estados Unidos cuentan con algunos programas de televisión para niños como Tom y Jerry, como Looney Tunes, entre otros, que ven y se divierten y que lo pueden disfrutar. Pero aquí en México los niños no pueden hacer eso porque no cuentan con subtítulos ni cuentan ni con un intérprete. Pero bueno, desde niña a mí me gustó mucho esta caricatura y yo veía y solamente imaginaba, pero ojalá que en un futuro puedan poner a todos los programas de México y de la televisión y las películas también subtítulos, porque también en los cines es muy importante. Creo que así como hacen las películas dobladas al español, también le pongan el subtitulaje para que lo podamos nosotros disfrutar.
Sí, en el cine hay doblaje al español de las películas en inglés. Hay ese doblaje, pero deberían de tener también subtítulos. Sí, es como pensar que los niños y las personas puedan disfrutarlo. Sí, como nosotros como comunidad de sordos también deberíamos de poder disfrutarlo, deberíamos de poder leerlo, pero a veces no se piensa en la comunidad de sordos. Sí, entonces así como lo hacen en el doblaje, deberían de poner el subtítulo para poder saber qué se está diciendo en los diálogos. Así como lo hacen las noticias, como lo explican y como sucedió hace poco. Las noticias explican que sucedió algo, ¿no? Están en algo en vivo y, por ejemplo, si hay un sismo y lo estamos viendo, entonces poder entender, ¿no? O poder tener algunas alarmas luminosas para poder saber que hay una emergencia, y creo que falta poner eso también. Creo que es muy importante que pongan esto, este método de comunicación para nosotros. Hace tú un momento hablabas sobre el COVID y sobre las noticias, y cuando empezó todos decían quédate en casa, pero nadie nos decía el por qué. Entonces, ¿qué sucedía? No sabíamos porque las noticias se daban pero no había subtítulos. Entonces, ahorita las personas sordas pueden leer subtítulos en las noticias, pero a lo mejor algunos canales que no tienen no podemos acceder a la información. Entonces, hasta después pudimos saber qué es lo que sucedía. Entonces, yo creo que nosotros nos enteramos siempre después de que sucede. Y por ejemplo, si le podemos tener un periódico o un canal donde haya subtítulos, podemos saber lo que está sucediendo en el momento. Sí, es muy urgente eso que sucede. Sí, yo también, por ejemplo, yo me doy cuenta por el periódico. En mi caso, yo por el periódico leyendo, porque bueno, la televisión casi no la veo porque no entiendo nada. Entonces, siento que esto es como una burla para nosotros, ¿no? Perdón, creo que esto es bueno para nosotros ahora si pusieran subtítulos, porque podemos ver las caricaturas, por ejemplo, las Tortugas Ninja, ¿no? Con subtítulo, y gracias a Netflix, que con esta plataforma ahora podemos disfrutar películas subtituladas. Sí, es cierto, dice Gaby. Podemos pensar ahora que la comunidad de sordos puede acceder a las películas gracias a los subtítulos en esta plataforma. Sí, dice Isabel, en Netflix, también hay en Amazon Prime y en algunas otras plataformas podemos ver películas con subtítulos. Y eso es muy emocionante, caricaturas o películas, lo que sea. Sí, como por ejemplo el Chavo del 8, le pregunto, ¿tienen subtítulos? No, estoy hablando de caricaturas o de películas, pero el Chavo del 8 no hay. La verdad, yo veo el Chavo del 8, lo vi en su momento, pero no entendía lo que estaba sucediendo y veía que se estaban riendo. Hasta años después, cuando pude ir a Estados Unidos, allá sí tenían subtítulos en español y yo lo vi y empecé a leerlo y me dio mucha risa. Por fin, después de tanto tiempo, pude entender qué era lo que se estaba diciendo, los diálogos del Chavo. Pero ojalá que en un futuro puedan hacer algo, que aquí en México también puedan subtitular los programas de televisión y las películas en otros idiomas las doblen al idioma del país, para que los otros puedan entender. Que ojalá se haga, que esto por fin se logre. Sí, porque estamos hablando que la comunidad de sordos cada día crece y muchas personas adultas también van perdiendo la audición. Entonces ahora quiero hablar más sobre las barreras de comunicación. O bueno, ya hablamos de esto. Ahora, ¿qué creen ustedes que haga falta en el asunto de las actividades que hacen los sordos? ¿Creen que puedan llegar a hacer lo mismo que hacen los oyentes? Bueno, las personas sordas pueden hacer cualquier cosa, cualquier actividad, igual que un oyente. Lo único que no puede es oír. Es verdad, como explican, es muy importante ese tema, porque pueden cocinar, pueden bailar, pueden cantar. Lo único que no pueden hacer es oír, las personas sordas. Pero ahora les pregunto sobre el asunto de la comunicación con voz. ¿Cómo lo hacen? ¿Es difícil? Bueno, las personas como yo, que nacen con sordera profunda, pueden recibir una terapia como la recibí yo,
una terapia oral, para poder entrenar las cuerdas vocales y poder hablar, pero hay quienes no lo pueden hacer. Depende de la persona y de, por ejemplo, Luis recibió terapia y también puede hablar como yo, entonces eso es depende. Pero los sordos pueden, con esfuerzo y con mucha insistencia, mucha agilidad, mucho ejercicio, pueden entrenar su voz y pueden hablar. Por ejemplo, las personas que llevan a sus hijos tienen que pagar, pero es muy caro el costo de la terapia de lenguaje. Sí, creo que es importante para los sordos poder realizar, para poder comunicarse y poder entrar al mundo de los oyentes, ¿no? Pero ahora, sobre la educación, a mí me parece que es muy importante que aquí en Monterrey a los sordos se les eduque. ¿Ustedes creen que es bueno tener una escuela para sordos? Luis, ¿tú qué piensas? Bueno, los padres de familia o los maestros con alumnos sordos necesitan aprender lengua de señas. También la oralización, entender qué significa esto para poderlo lograr con sus hijos y alumnos. Pero ¿qué es lo que falta en la educación? Falta la lengua de señas y falta la terapia del lenguaje. Creo que esas dos cosas son importantes que sean incluidas dentro de la educación. Porque, por ejemplo, ahora con esto de la inclusión no se está dando una atención plena, con un objetivo seguro, sino se divaga mucho, se confunde lo que es la inclusión y se pone a todos tipos de discapacidad en un solo salón. Como tú acabas de decir, a los sordos les hace falta escribir. Creo que eso es muy importante, que aprendan a leer y escribir el español. Y también la lengua de señas junto con la oralización. Creo que todas esas herramientas le pueden funcionar a las personas. Sí, la verdad, en la educación para todas las personas sordas debe ser buena, debe de ser bilingüe. ¿Qué queremos decir con esto? Que la lengua de señas debe de utilizar la lengua de señas mexicana como herramienta para acceder al español lectoescrito. Y sí, bueno, si es un caso que es una clase particular, bueno, ahí se le puede dar clases o terapias de lenguaje. Hace tiempo los sordos eran enseñados con terapias de lenguaje. ¿Tú qué nos puedes decir, Gaby? Sí, en el Club Septoma todos los compañeros que habíamos ahí éramos sordos y era muy bonito el sistema que utilizaban, porque nos oralizaban, ¿no? Había terapias de lenguaje. Mis padres me decían que yo aprendí a oralizar más o menos a los 2 años, perdón, a los 3 años, sí. Y entonces yo no me acuerdo muy bien, pero tengo una vaga idea de que iba con el maestro particular a que me diera terapias de lenguaje hasta los 6 años. Pero después de 3 años, no sé qué sucedió, pero sí recibí terapia de lenguaje. Entonces, ¿tú crees que dentro de la educación hay formas en que se debe de enseñar primero la lengua de señas mexicana y la oralización aparte? Porque esto creo que es muy importante. Tú antes sabes que no había tecnología como teléfonos inteligentes para comunicarnos. Entonces, antes era más difícil que ahora. ¿Tú qué nos dices de eso, Gaby? Sobre el trabajo y más sobre lo que sucede ahora. ¿Cuáles son las diferencias de lo que pasaba antes y lo que pasa ahora? Bueno, antes no había tecnología. Yo tenía que estar en mi casa, y si yo estaba enferma, ¿cómo le podía avisar a mi jefe que tenía que ir? O a mi asistente, ¿cómo le podría decir que no podía ir porque estaba enferma? Entonces tenía que recurrir a alguien de mi familia para que hablara por mí, para avisarle. Igual a mí me pasó lo mismo. Y ella, estando en el trabajo, si se presentaba alguna situación de emergencia, ¿cómo lo hacía? Tenía que recurrir o molestar a alguno de mis compañeros para que le avisara o mandar un correo quizás, pero si tendría que ser algo urgente, era complicada la comunicación. Sí, la verdad, nuestras historias son muy parecidas, no era muy fácil. Ahora el WhatsApp nos ha ayudado mucho a poder avanzar y creo que nos ayuda mucho en la comunicación para ser más independientes. Ahora tú, Isabel, me dijiste que antes estudiabas en una universidad inclusiva. ¿Estaba bien esa universidad inclusiva? Mira, quiero explicar brevemente. Antes de cuando estuve en pequeña, desde jardín de niños a la secundaria, estuve en una escuela inclusiva.
había niños con otras discapacidades y nos trataban igual. En el ámbito educativo era igual. Había respeto y había igualdad. Y yo me sentía muy tranquila ahí. Pero ahora con lo que sucede con esta universidad inclusiva, la verdad es muy... La verdad, honestamente, no es buena. Porque las formas que tienen sus programas y su currícula, quizás que es muy bueno eso, pero tienen otro programa con otro enfoque sobre la discapacidad que es muy diferente. Y yo estoy, la verdad, como que no me gusta mucho porque insisten, como son como muy demandantes con las personas sordas o con las personas con discapacidad. Entonces yo no necesito a lo mejor ciertas cosas y unas personas dicen que sí, y es un tanto confuso lo que sucede ahí. Entonces, en mi experiencia, en mi vida, la verdad creo que esto no es lo más correcto, es algo muy diferente. Entonces, hablando de inclusión, queremos pensar que pueden obligar a una persona tal vez a trabajar en algo y que no hay un respeto, y se piensa que puede incluir a todas las discapacidades, pero creo que no, porque tienen que ser como atendidas en un programa especial para cada una de estas, contar con experiencia en los tipos de discapacidad. No, mira, por ejemplo, mis padres pensaron que yo iba a poder estar en una escuela inclusiva, que me iba a ayudar muchísimo hasta la universidad, pero yo le dije a mi mamá que no, que yo sabía que no quería estar en cierta universidad, que yo quería estar en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y yo pienso que sí está bien algunas cosas, pero en mi caso creo que lo único que pasa es de que fue demasiado tarde, y claro, me pude graduar y todo, pero entonces tú estudiaste en otra carrera, en otra universidad, sí, estudié en otra universidad, en la licenciatura de comunicación, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y claro que hace tiempo yo estaba ahí con el objetivo de cumplir mis metas, pero mis papás pensaban que era muy difícil para mí, porque como una persona sorda, pensaban que iba a tener más complicaciones porque me conocían desde pequeña, cómo me he desenvuelto. Entonces, en la experiencia de ellos, bueno, dudaban de mí, pero yo fui a estudiar aún sin contar con intérprete. Yo sí tenía alguna duda, alguna necesidad que tendría que externar, me acercaba al maestro, mis compañeros me ayudaban, y así fue como fui avanzando hasta graduarme como licenciada en comunicación. Y claro, sí, fue difícil, pero desde mi perspectiva, solamente con la ayuda de Dios y con mi esfuerzo fue que lo logré. La universidad inclusiva, estuve ahí un año y trabajé en diferentes empresas, pero cuando te hacen un examen de posicionamiento para ver si lo pasas o no, nadie dice nada. Yo no les dije nada a mis padres. Entonces, hasta que no le entregué a mi mamá, y mi mamá estaba muy enojada, y le dije, no, yo ya me voy a estudiar a la escuela, a la universidad, a la Facultad de Comunicación, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces yo me he pagado mis semestres, yo lo he hecho sola, y eso es lo que he alcanzado. Es muy importante lo que acabas de explicar, Isabel, porque las personas sordas pueden hacer muchas cosas. Quizás sus padres dependan o piensen que pueden hacer otra cosa o pueden opinar, pero al final de cuentas quien debe decidir es la persona, para que pueda trabajar y pueda tener las puertas abiertas y pueda ir a hacer todo lo que quiere alcanzar, todas sus metas. Entonces nosotros como sordos es muy importante que veamos que estas oportunidades que se nos presentan son buenas y tienen que hacerlas con intérprete o con intérprete, pero es muy importante que ustedes luchen por alcanzar sus metas. Ahora nos ven ustedes que somos personas que hemos luchado por alcanzar las nuestras, y sí, es difícil, pero no es imposible. Tenemos que luchar y esforzarnos por hacer las cosas. Sí, porque podemos hacer todas las cosas. Lo único que no podemos hacer es escuchar. Entonces, podemos esforzarnos por hacer cualquier cosa que nos propongamos.
Sí, algunos dicen que a lo mejor no lo podemos hacer o que nos nos intenten desanimar, pero sí podemos hacerlo. Como nos decían mis padres, que siempre me daban ánimo, sí puedes, sí puedes. Sí, entonces algunas personas pueden decir, es que no puede porque es una persona con sordera. Pero mi hermana me decía, sí puedes, tú sí puedes. Entonces piensa en positivo y grabarnos esta palabra para poder avanzar. Sí puedes, sí puedes. Muévete, sí puedes, me decían a mí mis padres. Tú puedes manejar, por ejemplo, puedes. Vamos, vamos, vamos para que avances. Sí, entonces nuestros padres nos deben de ayudar mucho a estimularnos para poder avanzar. Es como un carro, al principio vas a sentir nervios cuando vas a manejar, pero después cuando ya agarras experiencia ya lo haces de manera más tranquila. Sí, es un consejo que los padres deben de darles a sus hijos esta atención, siempre apoyarlos y animarlos. Sí, a sus hijos deben de ayudarlos, corregirlos a los sordos para que puedan avanzar. Sí, porque ahorita, por ejemplo, mi hermana me ha ayudado mucho y bueno, a lo mejor le pongo mucho gorro con esto, pero ni modo, ella es muy experimentada y me siento contento del ánimo que me da. Sí, ahora ser independientes y bueno, enfrentarnos a diferentes problemáticas, pero bueno, lo mejor es cuando lo solucionamos y vamos avanzando. Es otra forma, sí. Claro, es como decirle a mamá, ayúdame en esto o ayúdame en aquello. Y los padres saben por dónde guiarnos y qué hacer, pero es importante que la comunicación exista y vencer ese problema. Ahora tú, Luis, ¿qué nos puedes decir sobre educación especial? Tú estudiaste y trabajas con niños con diferentes discapacidades. Tú me dijiste que con ciegos, con personas con síndrome de Down, con sordos. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo te desenvuelves en él? Bueno, tengo 6 años trabajando en un centro de atención múltiple y bueno, tengo alumnos con diferentes discapacidades, con síndrome de Down, con ceguera y sordera, y siempre trato de buscar métodos y técnicas para poder trabajar con ellos, porque cada una de esas discapacidades tiene sus características. Entonces no se puede trabajar igual con un ciego y con un sordo, porque no se puede, son diferentes las discapacidades que se presentan. Entonces tenemos que hacer un plan de trabajo para cada una de ellas. Entonces ¿quieres decir que tú haces un trabajo individual, investigas y haces tus planeaciones para poder trabajar con las discapacidades? Porque veo que es muy difícil esto de enseñar a diferentes niños con diferentes discapacidades. A lo mejor a un sordo le sea más fácil un video en lengua de señas, o a un ciego alguna lectura en audio. Creo que el tiempo que tienes trabajando en el centro de atención múltiple con diferentes discapacidades es muy importante para ti, ¿verdad? Y bueno, quiero agradecerles a todos Sordos Regios por estar aquí en esta entrevista y compartir con nosotros sus experiencias. Espero que ustedes que nos están viendo puedan seguir avanzando y puedan seguir el ejemplo de nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarnos. Gracias por su atención.